La luz del amanecer apenas empezaba a colarse por las ventanas del aeropuerto cuando aterricé en la Ciudad de México. Había salido de Monterrey hacía apenas 3 horas, sin avisar a nadie. Mi esposa Lucía creía que yo seguía en mi viaje de negocios a Guadalajara, que se suponía terminaría dentro de 2 días más. Pero algo en la última conversación telefónica me había inquietado profundamente. Su voz sonaba rota, cansada, como si llevara días sin dormir. Cuando le pregunté qué pasaba, solo respondió: «Nada, amor, solo te extraño». Pero yo conocía cada matiz de su voz después de 42 años de matrimonio. Algo estaba terriblemente mal. Tomé un taxi directo a nuestra casa en Polanco, el hogar que construimos juntos hace 30 años. El mismo donde criamos a nuestros 3 hijos, donde celebramos cumpleaños, navidades, graduaciones, la casa que ahora, según nuestro acuerdo familiar, compartíamos solo con nuestro hijo menor, Diego, su esposa Fernanda y sus 2 pequeños. Los otros 2 hijos ya se habían independizado, tenían sus propias vidas, sus propios hogares, pero Diego siempre fue diferente. Desde pequeño fue el consentido, el bebé de la familia, y quizás por eso, quizás porque Lucía y yo ya estábamos cansados cuando él llegó, nunca fuimos tan estrictos con él como con sus hermanos. Nunca le exigimos que trabajara mientras estudiaba, nunca le dijimos que no cuando pedía dinero, nunca le enseñamos el valor del esfuerzo propio. Ahora, a sus 35 años, Diego seguía sin trabajo fijo. Había estudiado administración de empresas en la universidad, con el sueño de que algún día se haría cargo de mi negocio de importación de maquinaria. Pero ese sueño se desvaneció cuando descubrí que no tenía el menor interés en aprender. Solo quería el título, el prestigio, el dinero fácil. Después de graduarse, intentó varios empleos que yo le conseguí con mis contactos. Duraba 3 meses, 6 si acaso, antes de renunciar porque el jefe era un idiota o el trabajo estaba por debajo de su nivel. Fernanda, su esposa, era aún peor. Venía de una familia acomodada de Querétaro y jamás en su vida había trabajado un solo día. Sus padres, don Héctor y doña Rosario, la habían criado como una princesa, y ella esperaba que el mundo entero continuara tratándola así. Cuando se casó con Diego hace 8 años, yo tenía esperanza de que la responsabilidad del matrimonio lo haría madurar. Me equivoqué. En lugar de buscar su propio camino, Diego aceptó gustoso cuando le ofrecimos quedarse en nuestra casa temporalmente mientras juntaban para su propio lugar. 8 años después, seguían ahí, viviendo sin pagar renta, sin contribuir a los gastos de la casa, con Lucía cocinando, limpiando, cuidando a sus hijos, mientras ellos salían con amigos o se iban de vacaciones con el dinero que yo les daba para sus necesidades. El taxi se detuvo frente a la casa. Eran las 6:30 de la mañana. Pagué al conductor, tomé mi maleta y caminé lentamente hacia la puerta principal. Tenía mis llaves, por supuesto, pero algo me detuvo. Un instinto que no puedo explicar. En lugar de entrar, rodeé la casa por el jardín lateral hasta llegar al patio trasero. Y ahí la vi. Mi Lucía, la mujer que amé toda mi vida, estaba sentada en el columpio del jardín, el mismo que construí para los niños hace décadas. Tenía puesta una bata vieja, el cabello despeinado, y lloraba en silencio mientras miraba fijamente las ventanas de nuestra recámara, la que habíamos compartido por 40 años, pero ahora las cortinas eran diferentes, nuevas, elegantes, y a través del vidrio pude ver claramente el interior remodelado. Las paredes que yo había pintado de azul claro ahora eran de un gris oscuro. Los muebles que escogimos juntos habían desaparecido, reemplazados por otros más modernos, más caros. Nuestra recámara ya no era nuestra, era de ellos. Me acerqué en silencio. Lucía no me vio hasta que estuve a unos pasos de ella. Cuando levantó la vista y nuestros ojos se encontraron, su rostro se transformó en una mezcla de alivio y pánico. «Roberto», susurró, poniéndose de pie de inmediato, limpiándose torpemente las lágrimas. «No, no deberías estar aquí. Se supone que vuelves el viernes». «Lucía, ¿qué está pasando?» Dejé caer la maleta y tomé sus manos. Estaban heladas a pesar del calor de la mañana. «¿Por qué estás aquí afuera? ¿Por qué llorabas?» Ella apartó la mirada, mordiéndose el labio inferior, como hacía siempre que intentaba ocultar algo.
No es nada, amor, solo. No podía dormir. No me mientas. Por favor, no después de tantos años. Mi voz salió más dura de lo que pretendía, pero el miedo me consumía. ¿Qué está pasando en esta casa? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas nuevamente. Durante unos segundos pensé que no respondería. Pero entonces, como si una presa se rompiera dentro de ella, todo salió de golpe. Nos quitaron la recámara, Roberto. Hace 2 semanas. Diego y Fernanda dijeron que necesitaban más espacio porque pronto tendrías que mudarte a un asilo de ancianos, que ya estás muy viejo para vivir solo, que ellos se harían cargo de la casa porque tú ya no volverías. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué? Los papás de Fernanda vinieron hace un mes, don Héctor y doña Rosario. Se quedaron unos días que se convirtieron en semanas. Y ellos le metieron ideas a Diego. Le dijeron que era hora de que tomara las riendas de su vida, de que dejara de vivir a tu sombra, que esta casa debería ser suya, que él era el único hijo que se quedó a cuidarnos, que merecía su herencia ahora, no cuando fueras demasiado viejo para disfrutarla. Pero yo solo tengo 64 años, dije, incrédulo. Estoy perfectamente sano. Lo sé, mi amor. Yo les dije lo mismo, pero ellos. Don Héctor trajo unos documentos. Dijo que eran para protegernos, para asegurarse de que estuviéramos bien cuidados en nuestra vejez. Quería que los firmara. Documentos que transferirían la propiedad de la casa a nombre de Diego, con la promesa de que nosotros podríamos quedarnos aquí hasta que fuera necesario que nos mudáramos a un lugar especializado. ¿Y los firmaste? Mi voz era apenas un susurro. Lucía negó con la cabeza vehementemente. No, Roberto, te juro que no. Les dije que tenía que consultarlo contigo primero, pero desde entonces, todo cambió. Diego se puso furioso. Dijo que yo estaba siendo egoísta, que no pensaba en mis nietos, que si realmente los amara, querría asegurar su futuro. Fernanda empezó a tratarme como si yo fuera la empleada, no la dueña de la casa. Me pidió que preparara comidas elaboradas para sus padres, que limpiara sus habitaciones, que cuidara a los niños a todas horas, porque ella estaba muy estresada. ¿Y la recámara? Un día llegué de hacer las compras y encontré que habían cambiado las cerraduras de nuestra puerta. Diego me dijo que lo sentía mucho, pero que sus papás de Fernanda necesitaban más privacidad y que nuestra recámara era la mejor de la casa. Me movieron al cuarto de servicio, el pequeño junto a la cocina. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Me dijeron que era temporal, solo hasta que tú volvieras y aceptaras la realidad de la situación. ¿Y dónde duermen ellos? Diego y Fernanda tomaron la recámara de Juan Carlos. Los niños se quedaron en su cuarto, los suegros tomaron la nuestra, y yo estoy en el cuarto de la muchacha que despedimos hace años. Sentí una furia que jamás había experimentado. No era solo enojo, era una mezcla de traición, dolor, incredulidad, pero me obligué a mantener la calma. Si explotaba ahora, si entraba a la casa gritando, solo empeoraría las cosas. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me dijiste nada de esto? Lucía sollozó. Tenía miedo, Roberto, miedo de que pensaras que estaba exagerando. Diego es nuestro hijo, lo criamos, lo amamos. ¿Cómo iba a decirte que nuestro propio hijo me estaba tratando así? ¿Cómo iba a admitir que fallamos tan rotundamente como padres? Además, don Héctor es abogado, tiene contactos. Me amenazó sutilmente. Dijo que si causaba problemas, si te contaba y tú intentabas echarlos, él se encargaría de que pareciera que estábamos dementes, que no éramos capaces de cuidarnos solos, que necesitábamos un tutor legal. Dijo que podía hacer que nos declararan incompetentes y que Diego fuera asignado como nuestro tutor. Eso es extorsión, es abuso, es... No pude terminar la frase. Las palabras se me atoraban en la garganta. Desde el interior de la casa escuché risas. Risas alegres, despreocupadas. A través de las ventanas del comedor pude ver a Diego, Fernanda, don Héctor y doña Rosario desayunando. La mesa estaba llena de comida. Huevos, frijoles refritos, chilaquiles, pan dulce, jugo de naranja recién exprimido, café. Se veían tan felices, tan cómodos,
como si esta fuera su casa y siempre lo hubiera sido, como si Lucía y yo ya no existiéramos. ¿Quién preparó todo eso?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Yo. Me levanto a las 5 de la mañana todos los días para preparar el desayuno. Doña Rosario no le gusta esperar. Lucía se limpió la nariz con un pañuelo arrugado. Después tengo que limpiar, hacer las camas, preparar la comida. En las tardes cuido a los niños mientras ellos salen. Y en las noches me siento aquí afuera hasta que se duermen, porque el cuarto de servicio no tiene ventana y me da claustrofobia. Abracé a mi esposa, sintiendo cómo su cuerpo temblaba contra el mío. En ese momento tomé una decisión. Una decisión difícil, dolorosa, pero necesaria. Si mi hijo quería jugar sucio, si quería olvidar todo lo que su madre y yo habíamos hecho por él, si quería aliarse con sus suegros para robarnos nuestra propia casa y nuestra dignidad, entonces le enseñaría una lección que jamás olvidaría. Lucía, escúchame bien. ¿Confías en mí? Ella asintió sin dudar. Voy a arreglar esto, pero necesito que hagas exactamente lo que te digo. Vas a entrar a la casa como si nada hubiera pasado. Vas a actuar normal. No les dirás que me viste. Yo me voy ahora mismo, tomaré un hotel. Esta noche, a las 8, sal con cualquier pretexto. Di que vas a la farmacia o a visitar a tu hermana. Te esperaré a 2 cuadras de aquí. ¿Entendido? ¿Qué vas a hacer? Lo que debí haber hecho hace años. Voy a enseñarle a nuestro hijo lo que significa ser un hombre de verdad. Las siguientes 12 horas fueron las más largas de mi vida. Tomé una habitación en un hotel discreto en la colonia Roma. Desde ahí empecé a hacer llamadas. La primera fue a mi abogado, el licenciado Méndez, un hombre de mi edad que había manejado mis asuntos legales por más de 20 años. Roberto, me alegra escucharte. ¿Cómo va el viaje? Necesito verte urgentemente. Y necesito que prepares ciertos documentos. Le expliqué la situación en detalle. Escuché su respiración pesada al otro lado de la línea mientras le contaba cada aspecto de la traición de Diego. Perdón, Roberto. Es indignante, absolutamente indignante. Pero tenemos opciones, muy buenas opciones. Te escucho. Primero, la casa está a tu nombre, solo a tu nombre. No hay forma legal de que ellos puedan reclamarla. Segundo, el intento de don Héctor de hacer que Lucía firmara esos documentos sin tu consentimiento podría considerarse coerción. Tercero, y esto es importante, técnicamente Diego y su familia son ocupantes ilegales si tú decides revocar tu permiso para que vivan ahí. No tienen ningún contrato de arrendamiento ni acuerdo formal. ¿Qué me recomiendas? Hay varias rutas. La más agresiva sería sacarlos inmediatamente con ayuda de la policía por usurpación, pero eso podría ser traumático, especialmente con los niños. La ruta más educativa sería demostrarles exactamente quién tiene el control aquí. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar? Tan lejos como sea necesario. Mi hijo necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Entendido. Dame 4 horas. Prepararé todo lo que necesitas. La segunda llamada fue a mi contador, el licenciado Gómez. Le pedí un reporte completo de todos los movimientos financieros de las cuentas donde Diego tenía acceso, las tarjetas de crédito que yo pagaba, los gastos que había cubierto en los últimos 8 años. Quería números exactos. La tercera llamada fue a un viejo amigo que tenía una empresa de cerrajería. Marcos, necesito un favor grande y necesito que sea discreto. Para ti lo que sea, compadre. Necesito que cambies todas las cerraduras de mi casa, hoy, y necesito que instales un sistema de seguridad nuevo. Cámaras, alarmas, todo, pero tiene que ser esta noche, y nadie puede enterarse hasta que esté hecho. Hubo una pausa. ¿Todo bien, Roberto? No. Pero lo estará pronto. ¿Puedes hacerlo? Claro que sí, pero necesitaré acceso a la casa. Lo tendrás. Esta noche, a las 8:30, todas las personas que están adentro saldrán por unas horas. Tendrás vía libre. La cuarta llamada fue la más difícil, a mis otros 2 hijos, Juan Carlos y Mariana. Ambos vivían en otras ciudades. Juan Carlos en Querétaro con su familia, Mariana en Puebla. Les conté todo. Sus reacciones fueron exactamente las que esperaba. Siempre supe que Diego era un mantenido, pero esto es demasiado, dijo Juan Carlos. Papá, cuenta con mi apoyo total. Mariana lloró.
Mamá debe estar destrozada. Voy para allá ahora mismo. No, mija. Déjame manejar esto primero. Cuando todo termine, los necesitaré a ambos. Pero por ahora, necesito que confíen en mí. A las 8 en punto de la noche, tal como habíamos planeado, Lucía salió de la casa. Le había dicho a Diego que iba a la farmacia por sus medicamentos para la presión. Me esperaba temblando en la esquina cuando llegué por ella en un auto rentado. ¿Estás bien? Nerviosa. Roberto, ¿estás seguro de esto? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. ¿Ellos están en la casa? Sí, todos. Están viendo una película en la sala. Los niños ya están dormidos. Le pedí a Fernanda que los acostara temprano. Perfecto. Conduje hasta un restaurante tranquilo donde cenamos sin prisa. Le expliqué a Lucía cada detalle de mi plan. Al principio se mostró dudosa, preocupada de que fuera demasiado severo. Pero cuando le recordé cómo la habían tratado, cómo habían intentado robarnos nuestra propia casa, cómo habían destrozado su dignidad, su expresión cambió. «Hazlo», dijo finalmente, con una determinación que no le había visto en semanas. Nuestro hijo necesita aprender esta lección. Mientras cenábamos, Marcos y su equipo entraron a la casa. Habíamos cronometrado todo perfectamente. En 2 horas, cambiaron todas las cerraduras exteriores. Instalaron cerraduras nuevas en las puertas de las recámaras principales. Montaron cámaras de seguridad en puntos estratégicos y configuraron un sistema de alarma con códigos que solo Lucía y yo conocíamos. A las 11 de la noche, Lucía y yo regresamos a casa. Abrí la puerta principal con la llave nueva. El silencio era absoluto. Todos debían estar durmiendo ya. Subimos en silencio a nuestra antigua recámara. La puerta tenía cerradura nueva. La abrí y entramos. Don Héctor y doña Rosario dormían plácidamente en nuestra cama, entre nuestras sábanas. Sentí la rabia burbujear dentro de mí, pero me mantuve calmado. Encendí la luz. Los dos se despertaron sobresaltados, parpadeando confundidos. ¿Qué? ¿Quién? Don Héctor se incorporó, entrecerrando los ojos. Cuando me reconoció, su cara palideció. «Roberto, no esperábamos que volviera». «Lo sé, esa era la idea, ¿verdad?» Mi voz era fría, controlada. «Tienen exactamente 5 minutos para vestirse y salir de mi recámara. Dejen las llaves que les dieron sobre el buró. Ahora espera un momento». Don Héctor intentó ponerse de pie con indignación, pero lo detuve con una mirada. «No hay nada que esperar ni nada que discutir. Esta es mi casa, mi recámara, mi cama, y ustedes no son bienvenidos aquí. 5 minutos. El reloj está corriendo». Doña Rosario comenzó a llorar, farfullando excusas sobre malentendidos y que solo querían ayudar. No les presté atención. Lucía y yo salimos y cerramos la puerta. 3 minutos después, don Héctor y doña Rosario salieron completamente vestidos, con las maletas que aparentemente tenían ya medio preparadas. Interesante. Me entregaron las llaves sin decir palabra y bajaron las escaleras. Los seguimos hasta la planta baja, donde Diego y Fernanda ya estaban despiertos, alertados por el ruido. «Papá, ¿qué haces aquí? Se supone que...» Diego se detuvo al ver mi expresión. «Se supone que yo estaría fuera 2 días más. Lo sé. Por suerte mis planes cambiaron y pude volver antes. Qué conveniente, ¿verdad? Ahora puedo presenciar personalmente cómo has convertido mi hogar en el tuyo». «No sé de qué hablas. No me insultes fingiendo ignorancia, Diego». Saqué mi teléfono y mostré las fotos que Lucía me había enviado secretamente durante las últimas semanas. Fotos de los documentos que don Héctor había preparado. Fotos del cuarto de servicio donde dormía mi esposa. Fotos de las conversaciones de WhatsApp donde Fernanda y su madre discutían cómo convencer a la vieja terca de firmar los papeles. El rostro de Diego se descompuso. Fernanda ahogó un grito. «Don Héctor, doña Rosario, su taxi los espera afuera. Les sugiero que lo tomen. Ahora». «No puedes echarnos así», protestó don Héctor, recuperando algo de su arrogancia. «Soy abogado. Conozco mis derechos. Hemos sido invitados a esta casa por tu hijo. Su hijo no tiene autoridad para invitar a nadie a una casa que no es suya. Y en cuanto a sus derechos como abogado, le sugiero que los repase bien. Tengo evidencia de intento de fraude, de coerción hacia mi esposa, de conspiración para obtener propiedad mediante engaño.
¿Realmente quiere que llamemos a las autoridades para discutir esto? El silencio que siguió fue absoluto. Don Héctor me sostuvo la mirada durante 5 segundos que parecieron eternos. Finalmente, apartó la vista. «Esto no se va a quedar así», murmuró mientras arrastraba su maleta hacia la puerta. «Estoy seguro de que no. Mi abogado estará esperando cualquier acción legal que desee emprender. Que tenga buena noche». Cuando la puerta se cerró tras ellos, volví mi atención a Diego y Fernanda. Mi hijo tenía lágrimas en los ojos. Fernanda temblaba visiblemente. «Papá, déjame explicar». «No hay nada que explicar, Diego. Las acciones hablan más que las palabras, y tus acciones de las últimas semanas me han dicho todo lo que necesito saber sobre el hombre en que te has convertido, o mejor dicho, en el que has fallado en convertirte. No es justo, tú nunca me has entendido, siempre esperas que sea como Juan Carlos o Mariana, pero yo soy diferente. Tienes razón. Eres diferente. Tus hermanos aprendieron el valor del trabajo duro, el valor de la independencia, el respeto hacia sus padres. Tú, en cambio, aprendiste a esperar que todo te caiga del cielo. Y yo soy culpable de eso. Tu madre y yo te fallamos al no enseñarte estas lecciones cuando eras joven, pero nunca es tarde para aprender. ¿Qué vas a hacer? La voz de Fernanda era apenas un susurro. Mañana a primera hora, mi contador bloqueará todas las tarjetas de crédito que he estado pagando. Tu auto, Diego, ese BMW que tanto te gusta, está a mi nombre. Mañana vendrán a recogerlo. Las cuentas bancarias donde te deposito tu mesada mensual quedarán cerradas. Y esta casa ya no está disponible para ti. No puedes echarnos, tenemos niños, tus nietos. No los estoy echando esta noche. Eso sería cruel, especialmente con los pequeños. Tienen 1 mes, 30 días para encontrar trabajo, encontrar un lugar donde vivir y comenzar su vida como adultos responsables. Porque eso es lo que son, Diego. Tienes 35 años, eres un adulto, y es hora de que empieces a actuar como tal. Y si no conseguimos nada en 1 mes, entonces el día 31, las cerraduras cambiarán nuevamente y sus pertenencias estarán empacadas afuera. No estoy siendo cruel, Diego. Estoy siendo un padre que debió hacer esto hace muchos años. Diego me miró con una mezcla de odio y desesperación. Te arrepentirás de esto. La única cosa de la que me arrepiento es no haber tenido el coraje de hacer esto antes. Ahora, si me disculpan, tu madre y yo vamos a dormir en nuestra recámara, la que construimos con nuestro esfuerzo, la que merecemos. Durante los siguientes 30 días, la casa fue un campo de batalla silencioso. Diego intentó cada táctica en el libro: súplicas, amenazas, intentos de manipulación emocional usando a los niños. Fernanda lloraba dramáticamente cada vez que me veía, pero me mantuve firme. Lucía, por su parte, floreció. Ver cómo recuperaba su dignidad, cómo volvía a caminar por su propia casa con la cabeza en alto, valió cada momento incómodo. El día 15, Diego finalmente consiguió un empleo. Nada glamoroso, un puesto de vendedor en una tienda de electrodomésticos. Pero era un comienzo. El día 22, encontraron un pequeño departamento en la colonia Narvarte. No era lujoso, pero era suyo. El día 30, mientras empacaban sus últimas pertenencias, Diego se acercó a mí. Sus ojos estaban rojos, pero había algo diferente en ellos, algo que no había visto en años. Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que entiendo. No ahora completamente, pero estoy empezando a entender. No respondí. Solo asentí. ¿Algún día podrás perdonarme? El perdón se gana, Diego, con acciones, no con palabras. Demuéstrame que aprendiste la lección. Demuéstrame que puedes ser el hombre que sé que llevas dentro. Y entonces hablaremos. Se fueron esa tarde. Lucía lloró mientras veía a sus nietos subir al auto, pero sabía que era necesario. Era la única forma de que Diego creciera. Los siguientes 5 años fueron difíciles. No tuve contacto directo con Diego, pero a través de Juan Carlos y Mariana, quien lo visitaban ocasionalmente, supe que las cosas estaban cambiando. Diego fue ascendido en su trabajo, luego cambió a una mejor empresa. Fernanda consiguió empleo como maestra de inglés. Empezaron a pagar sus propias cuentas, a tomar decisiones como adultos. El 5º aniversario de aquel día llegó en diciembre. Era Nochebuena.
Lucía y yo estábamos preparando la cena cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Diego, con Fernanda y los niños, que ahora eran mucho más grandes. Pero no venía con las manos vacías ni con aire de súplica. Venía con la cabeza en alto, con dignidad en su mirada. Papá, mamá, sé que no tenemos derecho a estar aquí, pero quería que supieran que este año, por primera vez, compramos nuestra propia casa. Nada lujoso, pero es nuestra, pagada con nuestro trabajo, y queríamos invitarlos a cenar mañana para enseñárselas. Sí, si quieren venir. Miré a mi hijo. El hombre frente a mí ya no era el niño consentido y caprichoso que echamos hace 5 años. Era un hombre de verdad, un padre responsable, un hijo del que podía estar orgulloso. Nos encantaría, dije finalmente. Diego se quebró. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras me abrazaba. Lo siento, papá. Lo siento tanto. Tenías razón. En todo. Lo sé, hijo. Y estoy orgulloso del hombre en que te has convertido. Esa Navidad fue diferente a todas las anteriores. Cenamos en la pequeña casa de Diego, rodeados de muebles que él mismo había comprado con su salario. Los niños estaban felices, saludables y claramente mejor educados. Fernanda era una persona completamente diferente, humilde y trabajadora. Mientras brindábamos con sidra, Diego se puso de pie. Quiero decir algo. Estos 5 años fueron los más difíciles de mi vida. Hubo noches en que no sabía cómo íbamos a pagar la renta, días en que el orgullo me tentaba a llamar y pedir ayuda. Pero papá, tú me diste el regalo más grande que un padre puede dar a un hijo. Me enseñaste que el verdadero valor de un hombre no está en lo que hereda, sino en lo que construye con sus propias manos. Me enseñaste que el respeto se gana, no se exige. Y me enseñaste que amar a veces significa ser duro. Se volvió hacia sus hijos. Y prometo que les enseñaré lo mismo a ellos, porque la mayor herencia que puedo dejarles no es dinero ni propiedades, es el carácter, la dignidad, el valor del esfuerzo propio. Esa noche, mientras Lucía y yo regresábamos a casa, ella tomó mi mano. ¿Crees que hicimos lo correcto? Miré por la ventana del auto hacia las luces navideñas que adornaban la ciudad. Pensé en el Diego de hace 5 años, arrogante y mimado, y en el Diego de ahora, humilde y trabajador. Sin duda alguna, mi amor, sin duda alguna, porque a veces el amor verdadero no es dar todo lo que piden, es enseñar todo lo que necesitan, y esa es la lección que salvó a mi familia, que transformó a mi hijo y que aseguró que la próxima generación crezca con los valores correctos. Fue difícil, fue doloroso, pero fue necesario, y lo volvería a hacer sin pensarlo 2 veces.